particular este año, Marcos Rodríguez, él ya le cursó el año pasado, hizo el trabajo y todo, pero bueno, por cuestiones personales no pudo rendir los parciales, por eso es que este año la está cursando nuevamente, pero como ya hizo él el trabajo final, digamos, es medio innecesario que lo vuelva a hacer, pero no se va a salvar de exponerlo este año, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que él nos va a exponer el trabajo tal cual como tendrían que hacer ustedes o como van a tener que hacer después, ¿sí? Y les va a servir de ayuda para ver un trabajo modelo, ¿sí? Para que vean qué encuadre le tienen que dar y qué dimensión tiene el trabajo, digamos. Así que ya lo vamos a coordinar, seguramente sea o el jueves que viene o el otro, porque la semana que viene con Carlos van a terminar de ver, si es que no terminaron este lunes, la unidad de cálculo de potencia de los motores, ¿sí? Entonces a nosotros todavía nos queda un ejercicio de esa unidad, que probablemente lo veamos el jueves que viene, y si nos sobra tiempo ahí, tal vez Marcos pueda hacer la primera presentación. ¿Se acuerdan? Yo les dije que son 2 presentaciones por grupo. En la primera ustedes exponen el tema, o sea, la idea que quieren hacer, y ahí nosotros es donde podemos interferir un poco en decir es muy pesado o es muy chico el trabajo, agréguenle o sáquenle. Y ya después la segunda presentación es mostrar ya la programación en el PLC y mostrar cómo funciona el proceso, ¿sí? Así que probablemente el jueves que viene, vamos a ver cómo vamos con los tiempos, probablemente hagamos ese ejercicio que les digo de cálculo de potencia de un motor, y después en el tiempo sobrante Marcos explique o haga la primera exposición en donde él plantea el proceso, ¿sí? la problemática y cómo lo van a resolver. Y el próximo jueves o lunes, porque ya empezamos a mezclarnos con las clases teóricas y prácticas, porque empezamos a ver PLC, entonces probablemente estemos con Carlos en las 2 clases, tanto teórico como práctico, viendo PLC, para ir llevándolo a la par, digamos, porque el PLC, o sea, van a tener una pequeña introducción teórica, pero después bajarse el programa y empezar a meterle mano y a programarlo, digamos. Entonces probablemente ya estemos los 2 y después de eso ya se vienen las presentaciones, así que ahí también vamos a estar los 2 con Carlos en los lunes y los jueves para escucharlos a ustedes y ver las presentaciones. Y quizá el jueves, profe, mostrar la presentación y explicando de qué se trata todo, digamos. Claro, o sea, la primera presentación donde la mayoría arma un PowerPoint y con eso mostraban, por ejemplo, no sé, el ejemplo que les cité la vez anterior del control de un estacionamiento, de una cochera, de un edificio. Entonces mostraban qué ventaja, o sea, cuál era la problemática que iban a tratar, qué puntos iba a gobernar el PLC, la barrera, el ticket de entrada, el ventilador de aire, de extracción de gases, van a detallar todo eso, que sería, digamos, siempre es más, cuando yo le cursé, los profes nos decían, es como ustedes venderían el proyecto a quien se los está queriendo comprar, digamos. Y después ya la segunda presentación, sí, ya es la presentación ya técnica, donde vemos directamente la programación del PLC, nos explican qué es cada entrada, qué es cada salida, y lo empiezan a hacer correr al programa y vamos viendo cómo esas entradas o salidas se van prendiendo o apagando, siguiendo el proceso que nos explicaron en la clase anterior, digamos, la exposición anterior.
esa sería más o menos la idea. Digo de separarlo porque seguramente el jueves que viene nos va a llevar un tiempo explicar o ver ese ejercicio que nos queda. Así que bueno, en el tiempo que quede te doy el pase y explicas esa primera presentación, digamos. Sí, sí, perfecto. Bueno, para hoy, Disculpe, ingeniero, una consulta. La sí, fecha perdón. de exposición sería más o menos en noviembre, creo que sale en la planificación, no sé. Claro, la idea es tratar de cumplir esa planificación. Obviamente que después, ya semana que viene o la próxima, vamos a ya ir dejando pactada la fecha, sobre todo del segundo parcial y del recuperatorio, para que ya dejemos eso, porque a ver, esas fechas son tentativas, en principio nos coordinamos con los profes de los mismos años, de las otras cátedras, para que a ustedes no se les superpongan, pero después como se van corriendo las fechas, porque o la cambia la cátedra, o ustedes piden que se cambie o no la fecha de otra materia, siempre lo consensuamos antes para que no haya problema después o que obviamente que no tengan tantos parciales el mismo día, pues no es la idea. Así que ya la semana que viene seguramente definamos todo eso también y ya dejamos las fechas listas, pero sí, por eso también es que hay que ver cuántos grupos vamos a hacer, porque las exposiciones pasa siempre lo mismo, o sea, parece que son cortas, pero después se terminan haciendo largas y nos faltan clases, o tenemos que andar apretando las presentaciones para que lleguemos, porque no queda mucho, o sea, parece que falta mucho, pero no quedan tantas clases pendientes. Es más, estoy haciendo memoria y el jueves que viene es feriado. Es San Jerónimo, así que creo que Me según parece el que es el calendario, miércoles el periodo. el miércoles, no, es jueves, No, no, el jueves. es jueves 30. Así que ya ahí tenemos un jueves menos, me parece. Creo que no, que por calendario está como feriado, así que no va a haber clase. Pero bueno, todavía hay un margen, así que no se preocupen que va a haber tiempo, pero ya para el lunes lo definimos y se lo comentamos con Carlos cuántos grupos van a ser, de cuánta cantidad, y pactamos la fecha y ya lo dejamos cerrado. Bueno, creo que algo ya vieron el lunes con Carlos, que le estuvo haciendo una pequeña introducción o mostrando un poco. Lo que vamos a ver hoy, para cerrar la unidad de variación de velocidad de los motores, vamos a ver lo que en condiciones normales hubiésemos visto en el laboratorio, ¿sí? Que es conectar un variador de velocidad a un motor y poder manejarlo un poco y configurarlo, no en profundidad obviamente, pero para que ustedes tengan una idea de cómo se hace una conexión, al menos una condición o una conexión básica, digamos, para poder gobernar un motor a través de un variador de velocidad. Bueno, creo que Carlos le debe haber mostrado más o menos lo mismo, pero no sé si están viendo ahí el panel del variador Danfoss. Bueno, básicamente este modelo de variador, la marca Danfoss, es el que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Y esto es un pequeño simulador de la misma marca, el cual permite, llamémosle entre comillas, jugar un poco con las opciones y configurarlo sin estar tocando físicamente el variador en el laboratorio. La idea, vamos a ver más o menos las opciones básicas que tiene, cómo lo configuramos básicamente para poder, como les decía recién,
hacer un gobierno normal de un motor, es decir, lo podemos arrancar, variarle la velocidad de manera manual, ¿sí? Pero después, si ustedes se ponen a ver, yo después les dejo el link donde pueden encontrar el catálogo, el manual del variador, van a ver que tenemos 1.000.000 de opciones para jugar con el variador, sobre todo con lo que son las entradas y salidas digitales o analógicas que tiene la opción el variador de conectarle, y eso es lo que nos va a permitir, de acuerdo a nuestro proceso que tengamos ese motor conectado, con esas entradas digitales o analógicas, ¿sí?, cumplir con el proceso. Entonces la configuración del variador se hace mucho más compleja, y obviamente el proceso que va a cumplir nuestro motor también va a ser mucho más complejo. Pero bueno, para tener una idea, lo que vamos a ver es, vamos a empezar nombrando cada una de las teclas que tiene el variador, ¿sí? La primera que vemos acá arriba es status, ¿sí? Esa tecla nos permite cambiar o modificar la visualización de la pantalla del variador. Es decir, como está ahora configurada, nosotros tenemos, por ejemplo, la corriente que va a tomar el motor en la condición que estemos, la potencia de ese motor, la frecuencia que va a estar entregando el variador al motor, y después la energía, ¿sí?, que está desarrollando el motor. Como ven, si yo toco status, ahí cambio la visualización, ahora solamente veo la frecuencia que está entregando el variador, y después tenemos una tercera opción en donde vemos esta pantalla, donde acá, si lo hubiésemos configurado mucho más en profundidad, veríamos las etapas de ese variador, ¿sí?, donde nosotros podemos, esas distintas etapas puede ser una aceleración, después mantenerlo una segunda etapa constante a una determinada frecuencia o velocidad, después frenarlo, ¿sí?, y cuándo hacer cada una de esas etapas. Después, la segunda tecla que tenemos es el menú rápido, o Quick Menú, en donde, bueno, como ya ven, yo para poder moverme dentro de un determinado menú, yo me muevo con las flechas, ¿sí? En el menú rápido o Quick Menú, lo que tenemos son las opciones más utilizadas en el variador, y las que necesitamos ajustarle, ¿sí?, sí o sí, para poder hacer un gobierno correcto de un motor, sin meternos, ¿sí?, en lo que son todas las opciones o los menús que tiene disponible, que lo encontramos en My Menú, ¿sí? Acá tenemos absolutamente todas las opciones o todos los ajustes que podemos hacerle al variador, dependiendo obviamente del modelo. O sea, este modelo en particular que tenemos en la facultad tiene 28 menús, donde nosotros podemos meternos y configurar. Como por ejemplo, las opciones del display, ¿sí?, configuraciones básicas, de la carga del motor, ¿sí?, es decir, del motor que vamos a tener conectado y de la carga que va a estar moviendo ese motor. Si le aplicamos frenos, si le aplicamos rampas, ¿sí?, tanto de aceleración como de aceleración, los límites de advertencia, las entradas o salidas, ya sean digitales o analógicas. O sea, tenemos absolutamente todas las opciones o configuraciones que podemos hacerle al variador. En My Menú están absolutamente todas. En Quick Menú están las principales y las más importantes, que sí o sí tenemos que configurarle a la hora de conectarle un motor al variador.
Por último, acá arriba tenemos lo que son las alarmas, ¿sí? Donde vamos a tener el registro de alarmas de los últimos eventos que hayan sucedido en este variador, y también un registro de alarmas de mantenimiento donde nosotros podemos configurarle, ¿sí?, determinadas alarmas que se van a activar y nos van a dar la idea de que debemos realizar algún tipo de mantenimiento, ya sea por la cantidad de horas motor que haya sido usado, o algún tipo de mantenimiento que tengamos que hacerle a la máquina, que lo podamos dejar configurado y el variador nos va a estar avisando. Como les decía, para movernos dentro de los menús, lo hacemos a través de las flechas, ¿sí? Con OK ingresamos, con Back se vuelve, Cancel, obviamente cancelamos la opción que estamos haciendo, y en la tecla Info, por ejemplo, esa tecla nos da la información del menú en el cual estemos parados. Por ejemplo, en registro de alarmas, si yo toco Info, me da una pequeña descripción de qué es lo que permite hacer ese menú en particular. Por ejemplo, permite ver el registro de alarmas, ¿sí?, como les decía recién, de los eventos que haya tenido el variador en el último tiempo. Después vemos acá 3 LED, el cual cada uno me dice, el primero es que mi variador está conectado, más allá que esté en off la salida de ese variador, es decir, yo tengo desacoplado al motor de la red, digamos, o sea, está desconectado, pero tengo alimentado a mi variador, ¿sí? Por tanto, está encendido. La segunda señalización es una señalización de advertencia por algún error o algo mal que hayamos configurado. Y por último, el LED de alarma, que tiene que ver con lo que les decía recién, el registro de alarmas del variador. Es decir, cuando ocurre algún evento, ¿sí?, que esas alarmas que pueden ser niveles de voltaje bajo, pérdida de alguna fase en la alimentación, entonces el variador nos acusa, altos voltajes o bajos voltajes en la red, ¿sí?, sobretensiones, ¿sí?, es decir, distintas alarmas que nos va a dar el variador y que nos va a permitir, obviamente, proteger al motor que estamos gobernando. Bien, por último, acá abajo, lo que vemos son, el primer botón de la izquierda es el Hand On. Ese botón, si nosotros lo pulsamos, ¿sí?, vamos a estar gobernando a la máquina de manera manual, ¿sí? Es decir, nosotros nos va a mostrar acá, y ya vamos a ver cómo lo configuramos. Vamos a ver acá que nosotros podemos modificar de manera manual la frecuencia de ese variador, es decir, vamos a estar modificando la velocidad a la cual vamos a estar haciendo girar la máquina. Por ejemplo, yo ahí lo puse en 20 Hz, ¿sí? Y como vemos, el motor está, bueno, acá debe venir cargado con alguna rampa, porque vemos que va variando solo la corriente, pero vamos a ver cómo varía la corriente y la potencia entregada, pero nosotros vamos variando de manera manual la velocidad de la máquina. Con off, como les decía recién, vamos a estar parando al motor, ¿sí? Vamos a estar desacoplando el variador, y después podamos tenerlo en la función auto, ¿sí?, automático, donde esta función automática es de acuerdo a la programación que hagamos y la lógica de acuerdo a nuestro proceso, va a ir variando la velocidad en función de lo que tengan cargado. Y por último el botón Reset, ¿sí?, el cual
si nosotros lo pulsamos, vamos a estar reseteando a toda la configuración del variador a la condición de fábrica, como viene configurado el variador. Bien. Vamos a ver entonces qué es lo que debemos configurarle de manera básica al variador para poder conectarle un motor y al menos poder gobernarlo de manera manual, ¿sí? Y que funcione, digamos. Vamos a menú rápido, el quick menú, y dentro de lo que se llama ajuste rápido, ¿sí? Ingresando ahí con OK, vamos a ver todas las opciones que yo les decía, que son básicas y necesarias para poder configurar y que el motor y el variador funcionen. Lo primero que me da es la opción del lenguaje, ¿sí? Yo acá si entro con OK y me muevo con las flechas, le puedo cambiar el lenguaje al display del variador y de esa manera ubicarlo en el lenguaje que más amigable nos sea. Lo que sigue es lo que se llama característica de par. Acá me permite el variador cargar qué es lo que vamos a estar moviendo con el motor. Es decir, el tipo de carga que vamos a tener acoplado al eje del motor. Ese motor puede ser, como dice acá, un compresor de par constante, puede ser un ventilador o una bomba, puede ser un compresor de un aerogenerador, por ejemplo, ¿sí? Un condensador de par variable, es decir, me va a permitir a mí elegir el tipo de carga y de acuerdo a eso el variador va a saber interpretar qué es lo que está pasando con la carga y va a poder hacer lo que nosotros le digamos teniendo en cuenta la carga que tengamos acoplado al eje. Después ya nos metemos en los datos característicos de la placa, ¿sí? De nuestro motor, en donde el variador nos va a preguntar qué potencia, ¿sí? Tiene el motor, el cual vamos a estar conectando. Y acá una consideración. A la hora de elegir un variador de velocidad o de frecuencia, lo vamos a tener que hacer, entre otras cosas, de acuerdo a la potencia del motor que queramos conectar y manejar la velocidad. Por ejemplo, en el caso particular de este modelo del variador, el mismo me permite gobernar motores hasta 5,5 kW y desde 1,1 kW. ¿Sí? Es decir, me permite manejar motores de 1,1, 1,5, 2,2, ¿sí? Hasta 5,5 kW. Por lo tanto, si yo tengo un motor de mayor potencia que esto, este variador no me serviría y me tendría que ir un modelo superior, el cual me permita manejar esa potencia de motor. ¿Sí? El otro dato que me pide, obviamente, es la tensión de red del motor, que permite o que acepta el bobinado, en este caso 400 volts. ¿Sí? La frecuencia de nuestra red. Acá vamos a configurar la frecuencia que tengamos en la red a donde conectemos el motor. En nuestro caso son los 50 ciclos. Y los valores nominales de ese motor, como son la intensidad, o sea, la corriente nominal del motor, y la velocidad nominal de la máquina. ¿Sí? Esos datos me los pide el variador. Lo otro que debemos saber es la cantidad de polos que tiene ese motor, no de pares, sino de polos en total. Es decir, en este caso tenemos 4, es decir, nuestro motor es de 2 pares de polos. Y después, estas configuraciones que siguen son configuraciones que yo le voy a dar y que van a depender de mi motor, del proceso y obviamente
que lo vamos a tener que sacar de los datos del fabricante del motor, en donde vamos a tener, por un lado, yo voy a poder configurar el límite mínimo y máximo de mi escala en el variador, donde yo, por ejemplo, si de manera manual, como vimos recién, ¿sí? Si yo me voy a Status y lo pongo en manera manual, yo acá voy a ver el límite inferior y el límite superior de mi escala en el variador. Es decir, yo, como lo tengo configurado acá, podría ir desde 0 Hz hasta 60. ¿Sí? En ese rango de escala, yo podría variar la velocidad de mi motor. Eso en cuanto a la escala, y en lo que se llama acá en el menú, eso se llama referencia mínima y referencia máxima. ¿Sí? Esa referencia mínima y esa referencia máxima es lo que les decía recién, que es la escala mínima y máxima que yo le puedo dar, ¿sí? a la escala del variador para poder gobernar la velocidad de mi motor. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los dos límites que se llaman límite bajo y límite alto de velocidad, ¿sí? Que estos límites son los límites que yo debo saber de mi motor y del fabricante. Por ejemplo, límite bajo de velocidad es la mínima velocidad a la cual yo podría hacer girar o tener girando a mi motor. Esto podría llegar a tener que ver, por ejemplo, con la cuestión de temperatura de la máquina. Es decir, a una velocidad, o sea, vamos a tener una mínima velocidad permitida por el fabricante, la cual me va a asegurar una refrigeración, ya sea forzada de ventilación propia, acoplado el ventilador al eje del motor, la cual me asegura ese límite inferior, la mínima ventilación necesaria para la máquina. Una velocidad inferior a esa complicaría la temperatura del motor, por lo tanto, yo puedo configurar, ¿sí?, que ese límite inferior, por ejemplo, no sea menor a los 10 Hz. Y lo mismo con el límite alto de velocidad, es decir, yo puedo configurarlo, por ejemplo, por cuestiones mecánicas de la máquina, o por la carga acoplada que tengamos, o por el proceso. No queremos que esa máquina gire por arriba de, por ejemplo, 45 Hz. ¿Sí? Entonces, yo de esa manera configuré el límite bajo a 10 Hz, el límite alto a 45. ¿Qué me va a permitir esto? Esto me va a permitir que, por más que yo en mi escala tenga el rango de 0 a 50, ¿sí?, cuando yo lo maneje, por ejemplo, de manera manual o de manera automática, si por alguna casualidad o nosotros adrede ponemos una velocidad, por ejemplo, menor a los 10 Hz, el motor lo mismo va a quedar girando a 10 Hz. ¿Sí? Las velocidades inferiores a esa, el variador no le va a prestar atención, por lo tanto no le va a cambiar esa velocidad al motor y va a quedar girando a el límite bajo que nosotros le pusimos. Y de la misma manera, en el límite alto, por más que yo me pase de los 45 Hz en mi escala, ¿sí?, el motor, la máxima velocidad a la cual va a llegar, va a estar dada por los 45 Hz de frecuencia que configure en el límite alto. ¿Sí? Bien. Después podemos configurar también lo que se llaman rampas de tiempo, ¿sí?, tanto para aceleración como para la desaceleración de la máquina, en la cual estas rampas las configuramos en segundos y es el tiempo que tarda, ¿sí?, o la rampa mayor o de menor pendiente que tarda el motor en cambiar de un estado a otro.
¿sí? Es decir, si por ejemplo el motor está parado y lo vamos a llevar a una frecuencia de, por ejemplo, 40 Hz, el motor va a tardar a llegar a esa velocidad el tiempo de rampa que nosotros le definamos. Lo mismo para la desaceleración o parada. Cuando queremos desacelerar la máquina o directamente frenarlo, también vamos a obtener ese tiempo de pendiente, ¿sí? Para poder configurarlo. Y bueno, esto tiene que ver con el lugar de referencia, el tipo de conexión, si lo vamos a hacer manual o automático, ¿sí? O de manera local, manejándolo desde el tablero. Es decir, nosotros podamos tener el variador conectado, ¿sí? Y lo podamos hacer al manejo de ese variador de manera manual o automático, telecomandado, o directamente de manera local desde el mismo tablero, que es lo que estaremos haciendo, por ejemplo, ahora, ¿sí? Tocando directamente el display del variador. Bien, y después, bueno, tiene más configuraciones. Este es el terminal de 18 de entrada digital, ¿sí? Que lo podamos configurar para el uso de el arranque del motor, la parada externa, una parada, freno, ¿sí? Distintos tipos de configuraciones, y la adaptación automática, ¿sí? Si queremos o no, pero bueno, como les decía recién, esas dos últimas configuraciones ya tienen que ver con una configuración mucho más profunda del variador, y que va a estar dado, se los voy a mostrar ahora, va a estar dado por, a donde tengo el PDF, dejar compartir, va a estar dado por el manual, como les decía, que se van a tener que, si lo quieren configurar mucho mejor o mucho más en profundidad, hay que ponerse a leerlo, estudiarlo, y son un buen tiempito de estudio. Ahí lo que les estoy compartiendo es, bueno, como les decía, es el PDF del manual de este modelo del variador, pero lo que les estoy compartiendo es la conexión, ¿sí? O todas las entradas y salidas que tiene el variador y para qué sirve cada una. Vamos a empezar por lo más principal, que son las entradas o los bornes de potencia del variador, ¿sí? Donde tenemos la entrada 91, 92, 93 y 95, es la entrada de potencia trifásica, ¿sí? Las tres fases y la tierra. Acá tenemos propiamente los diodos y transistores de nuestro variador, y ya tenemos las salidas, ¿sí? Donde tenemos los bornes 96, 97, 98 y 99, que son los bornes que vamos a conectar ya a la bornera del motor, ¿sí? Es decir, la entrada de línea al variador, la salida de línea, ¿sí? Ya hacia el motor. Después, lo que tenemos acá, por ejemplo, ¿sí? Son dos entradas analógicas, ¿sí? Que me permite conectar mi variador. Por ejemplo, podríamos conectar un potenciómetro, ¿sí? Y de esa manera gobernar la velocidad del motor a través de esa entrada analógica, ¿sí? A través de ese potenciómetro. Luego tenemos acá abajo, ¿sí? Todas estas entradas, que son entradas digitales, ¿sí? Donde podemos hacer exactamente lo mismo, y es como les decía recién, todas estas entradas digitales me van a permitir a mí, o tengo yo la opción de conectarlas, ¿sí? Y que mi variador las lea
para poder hacer el proceso que queramos hacer, dependiendo del proceso que tengamos, ¿sí? El proceso industrial, llamémosle, que tengamos acoplado a ese motor. Y después ya de este lado, por ejemplo, tenemos esta bornera, la 8182, tenemos la posibilidad de conectar una resistencia de freno. ¿Esto para qué sirve y para qué es importante? Cuando estemos gobernando motores de determinada potencia y sobre todo cuando tengan acoplado a su eje una determinada carga importante, ¿sí? Al momento de frenarlo, cuando mi variador haga el freno de ese motor, ¿sí? Vamos a tener una inercia importante debido a la carga que está acoplado al eje. Esa inercia podría hacer que tengamos una energía, ¿sí? O una corriente que esté volviendo hacia el variador, ¿sí? Y podría quemar el variador. Entonces, para determinadas potencias importantes de motores acoplados al variador, lo que hacemos es colocarles resistencias a esta bornera de disipación, las cuales esas resistencias van a disipar esa energía, ¿sí? debido a la inercia del motor, y me van a estar protegiendo a la electrónica del variador. Después también tenemos relés, ¿sí? El mismo variador tiene relés internos que me permiten a mí hacer cierta lógica, ¿sí? O cierto automatismo que lo podemos usar para lo que queramos. Por ejemplo, tranquilamente, y ya lo vamos a ver en un ejercicio, podríamos conectarle una señalización, ¿sí? El cual me indique cuando el variador esté conectado o tenga, por ejemplo, la alimentación de la red conectada, o la lógica que querramos hacer. Pero bueno, como les decía, para configurarlo, ¿sí? Lo vimos de manera muy superficial. Lo que vimos en Quick Menu es lo mínimo que deberíamos configurar y los datos mínimos que deberíamos tener del motor que queremos gobernar para poder realizar un gobierno básico de un motor a través de un variador de velocidad. Si queremos ya profundizar, hay que ponerse a leer el manual de acuerdo al proceso que tengamos y poder configurar esas opciones extras en el variador. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Creo que vieron algo con Carlos, no sé si vieron todo esto o no, pero bueno, esa es la forma. Sí. Yo te hablaba de las velocidades, el límite de velocidades en Hertz. O sea, el regulador lo mide en Hertz, las velocidades. Claro, o sea, vos deberías traducir esa frecuencia a velocidad si vos quisieras conocer exactamente a qué revoluciones por minuto es que vos querés gobernar al motor. Pero sí, vos lo ves en Hertz, porque digamos es un variador de frecuencia, entonces vos vas a estar viendo el rango de frecuencia que le vas a estar dando a tu motor, y esa frecuencia se traduce en la velocidad, obviamente. No tendría que ver con la frecuencia de la red. En realidad, claro, lo que está haciendo es eso. O sea, la frecuencia de la red sigue siendo los 50 ciclos. Lo que vos estás haciendo a través del variador es variar esa frecuencia sin modificar la frecuencia de la red. Es decir, la estás modificando internamente en el variador. Y tu motor después termina viendo una frecuencia menor a la de la red, pero a través del variador. ¿Me explico? Ese es el principio de funcionamiento que tiene el variador de velocidad, que internamente, con la lógica, con la electrónica del variador,
vos modificas la frecuencia de la red, pero sin afectar o sin interferir en la red propia, sino va a ser en tu red interna a la cual está conectada el motor aguas abajo del variador. Estos reguladores son fabricados para algunos motores específicos. Sí, o sea, como les mostraba recién, ahí les comparto de nuevo, como les mostraba recién, por ejemplo, este modelo en particular, ¿sí? Vemos que el tipo de motor que nosotros podemos acoplar son los que veíamos recién, o los tipos de cargas, es decir, compresor a par constante, ventilador o bomba, compresor de aerogenerador de par constante, es decir, abarca un gran número de motores, ¿sí? Y va a depender obviamente del modelo. Hay modelos más específicos, ¿sí? O modelos más generales, pero que permiten tal vez menores posibilidades de configuración o de manejo, sobre todo para lo que es la configuración de un proceso, es decir, lo arranco, lo llevo a determinada velocidad, lo freno, lo paro, pero sí, generalmente son, o sea, no es que un variador en particular es para un determinado tipo de motor, son más bien un poco más genéricos, pero como vemos tienen cierta aplicación. Una pregunta. También vi que tenía la opción de poner la carga, el nivel de carga de la máquina que el motor va a arrastrar. Claro. Eso, ¿cómo se podría medir esa carga, ¿no? En realidad lo que hace referencia ahí es el tipo de carga que vos le vas a acoplar. Ah, claro. ¿Qué es lo que veíamos, qué es lo que hemos estado viendo? ¿Se acuerdan cuando veíamos el tipo de motor que vamos a estar estudiando y el tipo de carga? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso es donde va a encontrar el equilibrio de ese motor, de acuerdo a la carga que tengamos acoplada, y qué es lo que va a pasar cuando vos le varíes la velocidad, por ejemplo. Dependiendo del tipo de carga, es lo que va a pasar en el eje del motor. ¿Sí? Entonces, el variador tiene la opción de poder configurar el tipo de carga que vas a tener acoplado a ese tipo de motor, que digamos, a ver, tipo de carga y tipo de motor, cuando vos mencionas una bomba, ya estás diciendo el tipo de motor que vas a acoplar y qué tipo de carga tiene. Lo mismo con un ventilador axial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el tipo, o sea, el motor son los datos característicos de la placa de ese ventilador. Y el tipo de carga es un ventilador. ¿Me explico? Bien. Lo que les comparto ahora es, tal vez ustedes ya se imaginan, o algunos más experimentados que tenemos en clase ya han hecho conexiones, ya laburan con esto, pero ¿cómo sería una conexión básica, ¿sí?, de un variador con un motor? ¿Sí? En este caso, ¿qué tendríamos acá? Vamos, lo vemos esquemáticamente y después en el unifilar. Tenemos la bornera de conexión de la red trifásica de nuestra línea, ¿sí? Nuestra protección, en este caso termomagnética, ¿sí? Que nos protege todo el circuito, que lo vemos en el unifilar. Después de ahí nos vamos a nuestro contactor de potencia, ¿sí? El cual no lo hemos dejado de usar. No es que el variador va a suplantar toda el esquema de conexión que hacíamos de potencia y comando.
nuestro contactor de potencia sigue presente en nuestro circuito y va a ser el que va a energizar o desenergizar nuestro motor, ¿sí? Pero ahora, en vez de hacerlo de manera, por ejemplo, si hubiese sido un arranque directo, hubiese ido directamente a los bornes del motor, nosotros ahora en el medio, entre el contactor y el motor, vamos a tener ubicado nuestro variador de velocidad, en donde vemos que esta primer juego de cables de entrada, bornera de entrada, coincide con, o son los bornes que vimos en el unifilar del manual, los bornes de entrada de nuestra línea trifásica, ¿sí? Y esta bornera de salida, ¿sí? Son los bornes de salida que ya van a la bornera de conexión de nuestro motor. Y después vemos, por ejemplo, que le podemos conectar a la entrada I1 e I2 un conmutador de puesta en marcha, en donde podamos elegir o seleccionar el sentido de giro de este motor, por ejemplo, si queremos giro en sentido derecho, izquierdo, horario, antihorario, y en esta bornera, ¿sí?, que vemos en el unifilar o acá en el dibujo esquemático, conectamos, como veíamos en el PDF, nuestra, por ejemplo, entrada analógica. Es decir, conectamos un potenciómetro y con ese potenciómetro podemos gobernar la velocidad de este motor. ¿Sí? Entonces, esquemáticamente y de manera unifilar, esa sería una conexión, y es lo que hubiésemos hecho, por ejemplo, en el laboratorio, ¿sí?, que hubiésemos conectado de esta forma a un motor trifásico y hubiésemos gobernado sin el potenciómetro, lo hubiésemos gobernado desde el mismo tablero del variador, pero hubiésemos gobernado la velocidad del motor, ¿sí?, siguiendo este esquema de conexión. ¿Sí? Una consulta en general. Sí. ¿El potenciómetro lo usaríamos entonces cuando está en la configuración manual del variador o cuando estaba en la que decía antes de local? En lo que es local o remoto, significa si vos tenés a tu variador, ¿sí?, telecomandado, es decir, vos podés hacer una regulación de un gobierno a distancia, que sería, como bien decís, de esta forma. Es decir, yo con mi entrada analógica, ¿sí?, hago un gobierno remoto del variador. Si vos lo haces de manera local, ¿sí?, lo estarías haciendo desde el mismo panel del variador. Ah, perfecto. ¿Sí? Profe, otra consulta. Sí. ¿Por alguna razón o motivo el conmutador y el reóstato no están todos incluidos en el variador, como en un solo equipo? La verdad es que no, ¿O es no solamente sé. por este modelo? Entiendo que no he visto, o sea, no es que he trabajado con muchos variadores en mi vida, digamos. Los que yo he visto, por lo menos, son elementos secundarios, digamos, que vos tenés la opción de acoplarlos, pero entiendo que debe haber algún modelo que pueda llegar a tener el reóstato ya incorporado, digamos. Pero entiendo que la mayoría, y a medida que van avanzando, la mayoría ya van viniendo sin el reóstato y es un elemento auxiliar, digamos. Vos le acoplas después si lo llegas a tener que usar. Y no será ahí que, digamos, da esta posibilidad para poder llevarlo a algún lugar lejano, por decirlo entre comillas, digamos, Claro, también, porque si no, claro, exacto, si no como tenés que dice Marco, comandarlo ahí al lado del... tendrías que tener variador. el variador en tu panel de control, por ejemplo. Claro. Entonces, ya
digamos, no tendría sentido la opción remota, porque ya físicamente vos tendrías que trabajar en el mismo variador. Exacto. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, Bueno. de mi parte no. Bueno, por último lo que les voy a mostrar es, no sé si lo han visto con Carlos, si lo vieron me dicen, así no los aburro con más de lo mismo. Pero el KDSIMU, ¿sí? Tenemos la opción de configurar o de trabajar con un variador de velocidad. Entonces les voy a mostrar. Se me perdió acá. ¿Dónde anda? Lo tengo abierto, pero no me deja compartir. Voy a empezar a cerrar un poco de cosas. Ahora está. ¿Lo ven el esquema? Lo que tenemos acá es una conexión muy simple. Lo mismo que veíamos recién en el Word, en el esquema de conexión, donde veíamos el circuito de potencia y tenemos nuestra protección, ¿sí? Nuestro contactor, nuestro variador de velocidad o de frecuencia y el motor trifásico. ¿Dónde encontramos el variador? Bueno, lo tengo que buscar, porque obviamente nunca me acuerdo de una, pero acá los tenemos, ¿sí? Tenemos variador de velocidad de corriente alterna de dos líneas, de 3 líneas, ¿sí? El control del variador de velocidad, es decir, en nuestro caso, ¿cuál utilizamos? Utilizamos el variador, ¿sí? De velocidad, el cual nos permite la conexión tanto de entrada como de salida de línea trifásico, ¿sí? Y por otro lado, después lo que tenemos que conectar también y configurar dentro del KDSIMU es el controlador de nuestro variador. Es decir, en el KDSIMU, ¿sí? Tenemos representado el variador y su conexión en el circuito de potencia, y después el controlador de ese variador. Este controlador básicamente es lo que estaríamos conectando en los bornes de entrada y de salida que vimos en, por ejemplo, el manual del Danfoss que estábamos viendo recién en particular. Es decir, en este caso, para este variador del KDSIMU, lo que es RA y RC, ¿sí? En estos bornes de RA y RC, son bornes que me permiten a mí, ¿sí? Contar con un contacto, ¿sí? Auxiliar, es decir, significaría algo similar a lo que vimos el relé que tiene disponible el Danfoss de salida, el cual, como vemos, yo lo energizo, ¿sí? A través del borne RC, y cuando este variador está energizado, ¿sí? Van a ver que este contacto se cierra, ¿sí? Y me permite a mí hacer alguna lógica que yo necesite. Por ejemplo, yo le conecté una señalización para que me indique que este variador, ¿sí? Está recibiendo o ha quedado energizado la entrada
de línea de ese variador. ¿Sí? Si lo vemos y lo simulo, ven que se energiza, yo energizo el borne RC, pero ese contacto sigue abierto porque mi variador todavía no ve energizada la entrada de línea de ese variador. Si yo ahora cierro mi protección y energizo o cierro mi contactor, ¿sí?, de potencia, mi variador recibe tensión en la entrada, ¿sí?, cambia de estado ese relé auxiliar que tiene y me indica, por ejemplo, en este caso, que mi variador ya está energizado y encendido, ¿sí? O sea, está dispuesto, o está predispuesto para empezar a variar la velocidad, arrancar mi motor y variarle la velocidad. Bien. ¿Qué significan las otras entradas? Bueno, tenemos la última de todas, es nuestra alimentación general con positivo, en este caso con tensión continua de mi variador. Y después voy a tener lo que significa I1 y I2, lo voy a ampliar un poco, así lo ven un poco más cerca. Entrada 1 y entrada 2 de nuestro variador, en el CADESIMU, me va a permitir a mí, energizando esa entrada, ya sea la 1 o la 2, la marcha del motor en un sentido o en otro. ¿Sí? Si energizo I1, va a girar el motor en sentido horario; si energizo I2, el motor va a girar en sentido antihorario. El mismo variador tiene una protección interna, y ya lo vamos a ver, que si yo por algún motivo energizara las dos entradas al mismo tiempo, ¿sí?, lo cual significaría un cortocircuito importante, electrónicamente el variador lo que hace es abrir, ¿sí?, internamente el circuito en el mismo variador, acá en el esquema de potencia, digamos, y lo que va a estar haciendo es, por ejemplo, yo lo hice girar al motor en sentido horario, y al mismo tiempo, una vez que estaba girando, cierro para que gire en sentido antihorario. Internamente el variador abre y van a ver que la velocidad se detiene, o sea, el motor se para. Me va a dejar cerrar estos dos contactos, ustedes los van a ver cerrados, pero el variador no me va a llevar el apunte y va a parar la máquina. ¿Sí? Después tengo dos entradas más, que es la 3 y la 4, ¿sí?, que esa entrada 3 y 4 me permiten a mí, ¿sí?, si yo hago doble clic en el variador, vemos todas esas entradas y salidas y qué significa y los nombres, pero lo que significa o lo que representa la entrada 3 y 4 representan velocidades preseleccionadas en el variador, ¿sí? Entonces, yo puedo setearlas, ¿sí? Entonces, puedo hacer que si conecto I2 solamente, me funcione a 10 Hz, por ejemplo, de velocidad. Si conecto, perdón, dije I2, es I3, son I3 e I4. Si conecto I2 e I3 solo, va a funcionar a la primera velocidad. Si conecto solamente I4, va a funcionar a la segunda velocidad, ¿sí? Y si conecto las dos juntas, I3 e I4, funciona a una tercera velocidad. Acá le llamo cuarta porque está tomando la primera velocidad a la velocidad analógica o de la entrada analógica, que eso se conecta acá abajo. ¿Sí? Yo lo puedo, se me fue. Yo puedo configurar si es que va a tener o no ese potenciómetro,
¿sí? Físicamente, digamos, desde acá. Si yo tildo la opción de potencial analógico, ese potenciómetro aparece, ¿sí? Si no lo tildo, no va a tener la opción de regularlo a través de un potenciómetro, ¿sí? Entonces, la primera velocidad, el programa la toma a través del potenciómetro. Pero las preseleccionadas van a ser, en definitiva, 3, ¿sí? Con la entrada I3 sola, con la entrada I4 sola, y con la entrada I3 e I4, ambas energizadas, ¿sí? Y yo esto lo puedo configurar cambiándole los valores desde 0 hasta 200 Hz, ¿sí? Después también van a ver que podemos configurar la velocidad de nuestro motor, ¿sí? Según la velocidad nominal que tenga, la frecuencia mínima y máxima de nuestro variador, ¿sí? Lo mismo que veíamos en el Danfoss, acá también lo podemos hacer, es decir, la escala mínima y máxima, el valor mínimo y máximo es nuestra escala que podemos regular a nuestro variador, y también tenemos los tiempos de rampa, también de aceleración y desaceleración, ¿sí? Para configurarle. Como... voy a dejar un poquito. De igual manera que dijimos en el Danfoss, tenemos la opción acá, ¿sí? Como ven, en los bornes R más y R menos, de conectarle una resistencia, ¿sí? A nuestro variador, para, si fuera el caso, de un motor de potencia importante y de una carga con una determinada inercia, para disipar la energía en caso de frenado, ¿sí? Y que no se nos meta al variador, ¿sí? Acá también lo podemos conectar y hacer. Bueno, si nos vamos, yo armé una lógica muy simple, ¿sí? Como ven, ¿qué es lo que hice? En lo que respecta al circuito de comando, ¿sí? Vamos a tener, obviamente, la protección de nuestro circuito, un pulsador de parada de emergencia, ¿sí? de nuestro motor, un pulsador de parada general, el S0, y como primera medida, un pulsador de preestablecimiento, digamos, o de energización previa, el cual, como vieron recién, cuando lo accione, lo que me permite es energizar la bobina del contactor de potencia, el contactor principal, y predisponer ya el variador, ¿sí? Alimentando la entrada, para poder empezar a gobernar el motor a través del variador. Después, lo que tenemos acá es los dos pulsadores de marcha derecha o izquierda, o horario o antihorario, que lo que me va a permitir es energizar la bobina auxiliar, y acá vamos a tener asociado, ¿sí? El contacto auxiliar, normal abierto, de esa bobina, tanto de KA1, que es la que me permite energizar en sentido horario, energizando la entrada 1, como KA2, ¿sí? Con mi pulsador de marcha izquierda, energizando la entrada 2, ¿sí? Con, obviamente, su respectivo enclavamiento para ese pulsador. Y después coloqué dos interruptores, ¿sí? Que me van a permitir a mí manejar la velocidad, ¿sí? Con los valores predeterminados que yo le configuré al variador. Es decir, si yo cierro el interruptor de velocidad 1, SB1, lo que voy a estar haciendo es energizar la bobina auxiliar K3, por lo tanto voy a estar cerrando y energizando la entrada I3 del variador. Entonces mi motor debería funcionar a la velocidad
2 seteada, o 1 en realidad, de las preestablecidas, ¿sí? Que habíamos dicho que era 10 Hz. ¿Sí? Si yo cierro, abro el interruptor 1 y cierro el 2, lo que hago es energizar la entrada 4. ¿Sí? Por lo tanto, voy a estar usando o haciendo girar a mi motor a la velocidad 3 o a la velocidad 2 predeterminada. Y si cierro los dos interruptores a la vez, voy a estar haciendo girar el motor a la última velocidad preseleccionada, que era la velocidad máxima de 50 ciclos por segundo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuando lo simule, ¿sí? Vamos a empezar a simularlo y a ver todo esto que les digo. Cerramos la protección del circuito de comando, predisponemos al variador, como les decía recién, es decir, cerramos el contacto de potencia, tenemos ya el variador energizado, la iluminación o señalización que habíamos puesto para eso se encendió, y vamos, por ejemplo, a hacer girar al motor, empecemos a hacerlo girar en sentido horario. Como ven, el motor no está girando, ¿sí? No tenemos giro, ni tenemos velocidad. ¿Se alcanza a ver acá los valores o está muy chico? Lo acerco un poquito. Sí, sí, se ve. Bueno, vemos que tenemos frecuencia 0, velocidad 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos Claro, que no hay frecuencia. señal analógica. Claro, Frecuencia exacto. analógica. El variador le está dando al motor una frecuencia 0. Por lo tanto, el motor no está girando. Yo acá tengo dos opciones, como vimos recién. O lo hago girar a velocidades predeterminadas, ¿sí? Con nuestros interruptores energizando I3 o I4 o ambas, o lo hago a través del potenciómetro con la salida, con la entrada analógica. Eso, como lo hago, una vez que estamos simulando, le hacemos doble clic al potenciómetro acá y se me abre el potenciómetro, donde vamos a ver el rango de escala que nosotros le configuramos al variador, es decir, de 0 a 50. Cuando yo empiece a variar este potenciómetro, a darle frecuencia al variador, el motor empezó a girar y vemos la velocidad a la cual está girando y también el valor de frecuencia que le estamos dando. ¿Sí? Entonces, como ven, yo estoy gobernando este motor a través del variador, haciéndolo, ¿sí?, de manera analógica con la entrada a través de un potenciómetro. Y lo puedo llevar, obviamente, hasta el valor máximo, los 50 Hz, en la cual el motor se va a tomar el tiempo de rampa que nosotros le seteamos para llegar hasta, en este caso, la velocidad máxima que habíamos configurado, que era un motor de 3000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Bien, lo vuelvo a llevar a 0, ¿sí? Ahí debería nuestro motor irse a velocidad 0. Como ven, se le empieza a chiflar el moño, al K-decimo, por ahí lo lleva de golpe a 0 y no frena, no para. Pero bueno, ahí va a ir bajando la velocidad. Lo vamos a hacer más fácil, lo vamos a parar de manera brusca. Y vamos a ver ahora qué pasa si, bueno, en este caso arrancó, ¿por qué? Porque ha quedado, por ahí se le chifla. Ven, no sé por qué en este caso arrancó solo cuando el potenciómetro estaba en 0.
O sea, no debería haber hecho eso, pero tiene sus cositas. Bueno, ahí está. A ver, no. Lo arranco, ahí está, quedó en 0. Ahora sí. ¿Qué pasa si ahora en vez de regularlo a través del potenciómetro, lo hago con las velocidades predeterminadas? Vamos con la 1, empieza a girar, eran 10 Hz de frecuencia, ahí va llegando y llego a las 600 revoluciones por minuto. Si yo lo abro, debería bajar, pero no lo hace. Y si pulso la velocidad 2 solamente, si el interruptor 2 se va a ir a la segunda velocidad, es decir, las 1500 revoluciones. Y si pulso los dos juntos, o energizo las dos entradas juntas, me voy a la velocidad máxima, que eran las 3000 revoluciones por minuto. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, como dijimos, está funcionando en un sentido y yo, sin querer, o por algún error, lo quiero hacer girar en sentido inverso? Pulse y vean que el motor se va parando, ¿sí?, hasta que llega a 0 y ahí quedó. Es decir, internamente el variador me protege ante ese moco que nos hubiésemos mandado si lo hacíamos, y me detiene el motor, no me permite que llegue realmente esa señal a los bornes y estemos haciendo el cortocircuito que estaríamos haciendo. Por más que, como ven acá, yo las bobinas las energicé y los contactos auxiliares se cerraron, ¿sí? Pero internamente el variador, con la lógica interna que tiene, lo ve como la falla que estaríamos provocando y nos aísla y nos abre al motor. ¿Se entendió? Después, bueno, se los dejo para que jueguen ustedes con el programita, pueden hacer la lógica que quieran. Después se lo subo a la página, pero era para que vieran que también el KDSIMU tiene la herramienta del variador y podemos hacer la simulación de la variación de la velocidad de un motor a través de un variador, y es análogo a lo que estuvimos viendo en el Danfoss y su conexión, digamos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Vuelvo con la pregunta de antes. En el KDSIMU, ¿no tenía el conmutador ahí justamente energizando I1 e I2? Espérate que comparto y... ¿Cómo me decís? ¿Cuál es la...? Cuando yo energizaba I1 lo hacía girar por un lado y cuando energizaba I2 lo hacía girar por el otro. Sí. ¿Esa no vendría a ser la función que le pregunté anteriormente? Es que en realidad, o sea, vos la función la tenés en el variador que vimos. Lo que vos haces es energizar esas entradas que vimos, ya sea digitales o analógicas, de tal manera que vos lo vas a gobernar de manera remota desde tu tablero de control. Pero sí, o sea, las tenés en el otro variador, solo que son cableadas, como vimos, para que te permita a vos hacer la lógica desde un tablero, pero también lo podés hacer desde el propio variador, de manera local o manual. ¿Me Claro, explico? claro, o sea, era apuntada más a un modelo de variador que te permite hacerlo cableado y el otro por señales. Yo creo que el tema es que antes el conmutador era una llave de 3 puntos. Acá usan contactos normal cerrados. Ahí si pusieran una llave
digamos, de 3 puntos podrías pasar de un sentido de giro a otro, me parece, ¿o no? Sí, En y vez de- de hecho vos lo podés. O sea, después vos como armes tu tablero de control va a depender de cómo lo querés hacer. En tu tablero de control, en vez de tener a lo mejor dos pulsadores como tenemos acá, vos podés tener, como bien dicen, una llave selectora en la cual vos elegís el sentido de giro, derecho o izquierdo. Eh, pero me parece que lo que se refiere Franco es que, a ver, que vos manejes de manera local o remoto tu variador es esto, digamos. A lo mejor tu instalación, ¿sí? Requiere de un variador, pero vos lo armas de manera tal que vas a manejar al motor desde el mismo variador, desde el mismo tablero del variador. No vas a tener un tablero de control en el cual vos vas a elegir o la llave selectora de derecha e izquierda, un potenciómetro para regular manualmente la velocidad, tu pulsador de parada, tu pulsador de marcha y toda la lógica que hemos visto en los ejercicios que hemos estado haciendo. Vos eso lo podés tener al pie del motor, en este caso el variador también, y lo gobernás desde ahí, o lo haces de manera remota, a distancia, desde un tablero. Para vos podés hacerlo de esa forma, vas a tener que cablear y conectarle la entrada analógica al variador, ¿sí? Y llevar ese potenciómetro a tu tablero de control. Si vos lo querés gobernar desde ese tablero. Claro, sí, ¿Me sí, sí, explico? ahí me quedó un Pero, poco. O sea, pero la sí, función es la misma, es dónde lo quiero hacer básicamente. exactamente. O sea, vos, si me vuelvo al tablero del variador, no sé, espérenme que lo abra. Si yo me vuelvo al tablero del variador, bueno, acá ni bien lo abren o ni bien lo energizan por primera vez al variador cuando ustedes lo conectan, les permite hacer una configuración rápida que básicamente son los valores del Quick Menu. ¿Sí? Si ustedes no lo hacen, ¿ves? Y yo interrumpo eso, después lo configuran manualmente. Pero la primera, acá simula que cuando vos lo abrís por primera vez al variador, te da esa opción de configurarlo, que sería lo mismo la primera vez que ustedes lo energizan físicamente. Como veíamos cuando lo manejamos manual, ¿sí? Esta variación de la escala, que yo la podría hacer con un potenciómetro a distancia, ¿sí? O de manera remota, y que se conecta, como vimos, ¿dónde se me fue el PDF? Voy a cerrar esto. Se conecta en esta entrada, por ejemplo el potenciómetro, o si fuera una entrada digital en alguna de estas, ¿sí? Yo lo puedo hacer a través del mismo display o menú o botonera del variador físicamente en el lugar. O sea, desde el mismo variador, modificándolo desde acá. ¿Ven? Que yo lo hago localmente, lo que podría hacer con un potenciómetro, por ejemplo. Entonces, si yo tengo conectado el potenciómetro, al variador lo configuro que lo voy a utilizar de manera remota, y entonces el variador va a dejarme, o sea, o va a leer esa entrada analógica y me va a variar la velocidad
de acuerdo a ese potenciómetro. Yo lo pongo en manera manual, no le va a dar bolilla al potenciómetro y lo voy a configurar, lo voy a variar de manera manual desde el mismo tablero, desde el mismo variador, digamos. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Por lo menos yo lo entiendo. Sí, yo Bien. también ahora más. Y una consulta, ahí uno dice que se puede conectar con una entrada digital, es poner, supongamos, una computadora o algún otro sistema. Exactamente. Algún tipo de software o algún tipo de SCADA, por ejemplo. Eso es algo que también queremos mostrarle un poco con Carlos si nos da el tiempo. Algún tipo de software que te permita gobernarlo y obviamente ahí ya las posibilidades son mayores porque hasta lo puedes manejar desde un celular, desde tu casa, o sea, dependiendo tu tipo de instalación y obviamente todo se encarece, pero bueno, te permite eso y te permite un montón de otras cosas que son, por ejemplo, la lectura de valores. O podrías tener qué corriente está consumiendo el motor, qué velocidad, o sea, un montón de valores o de factores que vos podés ir controlando desde ese mismo software, digamos. Lo digamos, si lo hace que con se el nos da- potenciómetro. Claro, Sí. si lo hace con el potenciómetro No. sería más a ojo, que es con Claro. un potenciómetro, ¿no? Y si Exactamente. en la computadora te va a tirar todo. Sigue siendo una regulación manual, a distancia, pero manual, digamos, sin confundir con la configuración del variador, y va a ser más, menos precisa, digamos. Si nos da el tiempo y logramos preparar algo, después vamos a ver un poco de SCADA, que es un programa en particular, y lo podemos mezclar un poco y ver. Yo les puedo mostrar, con ese programa, por ejemplo, manejamos la red de media tensión y de alta tensión en EPEC, por ejemplo. Entonces podríamos ver un poco cómo se maneja, qué te permite, qué valores ves. Pero es esto, digamos, a través de esa escala, la mesa o el centro de control puede teleoperar y abrir y cerrar distribuidores o líneas de alta tensión. Bueno, sería una lógica análoga a poder gobernar un proceso industrial, por ejemplo. Bueno, gente, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta, si no por hoy es lo que les tenía preparado para mostrarles. Bueno, si no hay más nada, nos vemos la próxima clase, que va a ser no el jueves que viene, sino el otro. Bueno, Jairo. Muchas gracias. Muy bien, Perfecto, Jairo. buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Que anden bien.